La penumbra nocturna se cernía sobre Whitechapel como un velo de desesperación, sus calles estrechas y sucias eran testigos mudos de la lucha diaria por la supervivencia. La pobreza, los robos, la prostitución y el vicio del alcohol tejían un tapiz de desesperanza. Pero en la oscuridad echaba algo más siniestro, algo que se deslizaba como una sombra entre las sombras, Jack el Destripador. Con la destreza de un depredador, Jack surgió de la neblina de la miseria durante el otoño de 1888. Sus víctimas, mujeres desfavorecidas y trabajadoras, se convirtieron en presas de su brutalidad insondable. Bajo el manto de la noche, el destripador se acercaba sigilosamente a sus objetivos, sumergiéndose en la oscuridad antes de revelar su horrenda furia. Los asesinatos eran actos macabros de destreza quirúrgica, una crueldad que desafiaba la imaginación. Jack no solo segaba vidas, sino que mutilaba los cuerpos de sus víctimas con una precisión inhumana. Cada escena del crimen era un espectáculo grotesco, una obra maestra de horror que dejaba a la comunidad temblando en el umbral de lo desconocido. El suspense se cernía sobre Whitechapel, donde el sonido de cada paso resonaba como un eco ominoso. Las cartas enviadas desde las sombras, firmadas desde el infierno, añadían un nuevo capítulo de terror. ¿Eran las palabras de un demente o la siniestra confesión de un ser que disfrutaba sembrando el miedo? Las autoridades, presionadas por la creciente histeria y la escalada de crímenes, se adentraron en un laberinto de especulaciones. La identidad del asesino permanecía envuelta en un velo de misterio, sus huellas tan fugaces como la niebla que se cernía sobre Whitechapel. Cada detalle de los asesinatos, cada rincón oscuro donde Jack acechaba, se convertía en un escenario en el que la tragedia se desplegaba. La comunidad vivía con el aliento contenido, temerosa de la próxima aparición de la sombra asesina. La historia de Jack el Destripador es un thriller oscuro, una pesadilla que se enreda en los rincones más sombríos de la historia criminal. ¿Cómo un asesino sin rostro pudo sembrar el terror con tal maestría y escapar entre las sombras? Las respuestas, como los susurros de la noche, persisten en la penumbra, un misterio que desafía la comprensión humana y se convierte en una de las leyendas más inquietantes de la crónica criminal. En el teatro sombrío de Whitechapel, donde Jack el Destripador dejó su siniestro legado, las sombras de la sospecha se posaron sobre varios individuos, pero el enigma detrás de la verdadera identidad del asesino persiste hasta nuestros días. Uno de los principales sospechosos fue Montague John Druitt, un abogado y profesor de cricket cuyo cuerpo fue encontrado en el Támesis poco después de los asesinatos. Sin embargo, la evidencia circunstancial no fue suficiente para establecer su culpabilidad, y su muerte se mantiene como un oscuro misterio. Walter Sickert, un pintor vanguardista, también ha sido señalado como sospechoso. Algunos argumentan que su conexión con el caso radica en sus perturbadoras obras de arte y su presunta obsesión con los asesinatos de Whitechapel. Sin embargo, la falta de pruebas concretas ha dejado su culpabilidad en la penumbra de la especulación. Entre los sospechosos también se encuentra Aaron Kosminski, un inmigrante polaco con antecedentes psiquiátricos. Aunque su nombre ha surgido en las investigaciones posteriores, la falta de pruebas concluyentes deja su participación en el misterio. El caso de Jack el Destripador se vuelve aún más enigmático debido a la abrupta desaparición del asesino. Tras perpetrar una serie de crímenes horribles, Jack se evaporó en la noche, sumiendo a la comunidad y a la historia criminal en una oscura incertidumbre. ¿Fue su retirada estratégica o una consecuencia de su propia desaparición en la niebla del tiempo? Cada sospechoso arroja sombras en el rompecabezas, pero la verdad detrás de la identidad de Jack el Destripador permanece envuelta en un velo de misterio. La abrupta desaparición del asesino solo añade un elemento más a la leyenda, una historia en la que el antagonista se desvaneció en las sombras tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí un enigma sin resolver que ha perdurado a lo largo de los siglos. Las aterradoras huellas de Jack el Destripador se inscribieron en la historia criminal de Whitechapel, dejando tras de sí una serie de víctimas cuyas vidas fueron truncadas por la brutalidad del asesino. A continuación, presento la lista en orden, desde la primera conocida hasta la última. Marian Nichols, 31 de agosto de 1888. Marian Nichols fue la primera víctima oficial de Jack el Destripador. Su cuerpo fue descubierto en Bucks Row con la garganta cortada y el abdomen mutilado. Este macabro episodio marcó el inicio de una serie de crímenes que sumirían a Whitechapel en un estado de terror. Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888. 8 días después de la muerte de Nichols,
Annie Chapman fue encontrada en el patio trasero de 29 Hanbury Street. Su garganta también había sido cortada y su cuerpo mutilado de manera espantosa, revelando la brutalidad inhumana del asesino. Elizabeth Stride, 30 de septiembre de 1888. En la fatídica noche del 30 de septiembre, Elizabeth Stride fue hallada en Dudfields Yard. Aunque su garganta fue cortada, la mutilación característica de Jack el Destripador no estaba presente, sugiriendo que el asesino pudo haber sido interrumpido antes de completar su atrocidad. Catherine Eddowes, 30 de septiembre de 1888. La misma noche que Stride, Catherine Eddowes también cayó víctima de Jack el Destripador. Su cuerpo mutilado fue descubierto en Mitre Square, junto a una parte de su delantal que el asesino se llevó consigo como un siniestro trofeo. Mary Jane Kelly, 9 de noviembre de 1888. Considerada la quinta y última víctima canónicamente aceptada, Mary Jane Kelly fue hallada en su habitación en Miller's Court. Su cuerpo había sido mutilado de manera espantosa, alcanzando nuevas alturas de brutalidad que conmocionaron incluso a los investigadores veteranos. Rose Millett, 20 de diciembre de 1888. Rose Millett fue encontrada cerca de Clark's Yard, aunque su inclusión como víctima de Jack el Destripador es objeto de controversia. Inicialmente atribuida a una intoxicación por alcohol, su muerte ha sido especulada en relación con los crímenes del asesino. Alice Mackenzie, 17 de julio de 1889. Alice Mackenzie fue descubierta en Castle Alley. Aunque algunos sostienen que su asesinato podría haber sido obra de un imitador, la brutalidad del ataque comparte similitudes con los métodos de Jack el Destripador. Frances Coles, 13 de febrero de 1891. La última víctima oficialmente reconocida, Frances Coles, fue encontrada cerca de la estación de ferrocarril de Swallow Gardens. Aunque su muerte comparte características con los crímenes anteriores, su conexión exacta con Jack el Destripador sigue siendo objeto de debate. Cada nombre en esta lista representa una tragedia individual, un capítulo oscuro en la historia de Whitechapel que sigue suscitando preguntas y alimentando el misterio que rodea a Jack el Destripador. La carta conocida como Desde el infierno, es una de las piezas más inquietantes en la historia de Jack el Destripador. Se cree que fue enviada a la Central de Policía de Londres en octubre de 1888 y estaba acompañada por un pequeño frasco que contenía un objeto extraño, posiblemente parte de un riñón humano. Aunque la autenticidad de la carta ha sido objeto de debate, su contenido ha dejado una impresión duradera en la leyenda de Jack el Destripador. Desde el infierno. Querido jefe de la policía. He decidido escribirte estas líneas con la esperanza de que las leas. Soy el asesino de las mujeres que han sido asesinadas en Whitechapel. Si te preguntas por qué escribo esto en lugar de entregarme, es porque sé que nunca podrías atraparme. Soy más astuto que tú y tus torpes detectives. No tengo intenciones de detenerme. Mis cuchillos ansían más carne y mi sed de sangre nunca se sacia. La próxima vez que me veas será en el infierno, riendo mientras me río de tu impotencia. Tuyo, desde el infierno. Firmado, Jack el Destripador. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el misterio. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte para más contenido, es gratis y nos haces un gran favor. Hasta la próxima amigos.